El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, amigos, a este programa 35. Y este es el 35 real, porque la semana pasada anuncié el 35 y resulta que era el número 34. Había un error en la primera placa. Y vamos a comenzar hoy con temas que tienen que ver con el sacramento del matrimonio. Vamos a dedicar este programa y el siguiente. Temas muy importantes, temas para pensar despacio, temas para meditar. Evidentemente está dirigido sobre todo a los cónyuges, aquellos que están casados o por lo menos que se están preparando para el matrimonio. Pero antes quiero saludar a Mónica. Mónica, ¿cómo estamos? Muchas gracias por tu presencia. Gracias a vos, Padre Juan María. El gusto es todo mío. Muy bien, y hoy leeremos unas cuantas cosas porque, como les decía, en esta reflexión que haremos sobre la vida matrimonial y sobre las responsabilidades de los cónyuges, hemos aprovechado algunos extractos de, casi podríamos llamarlos exámenes de conciencia, ¿no? Algunas preguntas para pensar y ver, bueno, ¿qué puedo hacer para seguir creciendo en mi amor conyugal? Pero vamos a empezar por el inicio, ¿no? Diciendo que el matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor, así la dice la Gaudium Spes, ¿no? Porque efectivamente el matrimonio es esa manifestación de amor y cariño entre los cónyuges, en el cual crean un vínculo, ese vínculo que genera también derechos y obligaciones, responsabilidades, ¿no? Un vínculo que los cónyuges, que los contrayentes quieren asumir libremente. Si no hay libertad en el matrimonio, tampoco hay verdadero matrimonio, no hay matrimonio. Un hombre y una mujer jurídicamente hábiles, un detalle no menor, ya profundizaremos sobre el tema, se entregan mutua y legítimamente en su conyugabilidad. O sea, en todo lo que tienen ellos como cónyuges, se entregan el marido a su mujer, la mujer a su marido. Les decía que este acuerdo, que mutuamente se entregan, es una donación mutua, tiene que ser consciente, libre y responsable. Recordamos, y lo diremos más de una vez, que el matrimonio es de uno con una y para siempre. Algo que parece de más decirlo, pero que es fundamental y que hoy por hoy hay muchos que lo ponen en duda. El matrimonio, lo decimos ahora, lo volveremos a repetir muchas veces, es una creación de Dios. Dios quiso que el matrimonio existiera tal como nos enseña la Iglesia y como lo tienen que aceptar los hombres. El hombre puede elegir casarse o no casarse, pero si se quiere casar, tiene que tomar el modelo tal como Dios nos lo dio desde la creación. Y si es bautizado, si es católico, además tiene que acceder al matrimonio sacramental, porque para los bautizados hay verdadero matrimonio cuando hay sacramento. Si no hay sacramento del matrimonio, no hay matrimonio, y si no hay matrimonio, no hay sacramento. Entonces, una de las dos características fundamentales del matrimonio desde el inicio, ya lo dijo Jesús, por la dureza de sus corazones no entendieron cómo era el requisito de la indisolubilidad y también el de la unidad, desde el principio. Y además lo dice el sentido común, la lógica, para poder alcanzar los fines del matrimonio, o sea, el amor mutuo y la educación, la generación y la educación de los hijos. Si no hay unidad, si no hay indisolubilidad, es imposible alcanzar los fines del matrimonio. Por eso la infidelidad matrimonial y el libertinaje acaban con el verdadero amor. Algo que hemos escuchado en algunas personas, dicen, no, yo no me caso porque yo estoy con mi pareja mientras dure el amor. Mientras dure el amor estamos juntos y si el amor se acaba nuestra unión. Bueno, vivir en pareja no tiene nada que ver con el matrimonio, porque para que haya matrimonio tiene que haber ese acuerdo de voluntades, esa unión de voluntades, tiene que haber esa mutua responsabilidad, tienen que generar ese vínculo
Por eso no es lo mismo estar casados que estar en pareja. Muchos dicen que están en pareja porque se sienten más auténticos, ¿no? Y que efectivamente el matrimonio es algo más o menos burocrático, formal. Y en realidad me parece a mí, quizás me equivoque, que detrás de estas afirmaciones en realidad lo que hay es miedo a la entrega, miedo a darse, miedo a donarse. Y además, justamente ese miedo a la entrega es el no querer comprometerse. Algo tan característico también de la edad contemporánea, de hoy. Hay gente que prefiere justamente estar siempre libre, no asumir responsabilidad. Allí hay muchas veces comodidad, muchas veces también egoísmo. ¿Qué nos dice, por favor, Mónica Simerés, el catecismo en este sentido? Nos dice que hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. Estas situaciones, sigo leyendo, ofenden a la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia y debilitan el sentido de la fidelidad. Volvemos a repetir algo que hemos dicho muchas veces. Sí, lémelo. Dice, las leyes del matrimonio son independientes de la voluntad de los contrayentes, tienen que aceptarlas como las creó Dios desde el principio. Muy bien. Y en esto podemos dar un ejemplo, ¿no? Supónganse ustedes que hay una persona que dice, no, a mí el fútbol me encanta, la verdad me encanta, pero yo preferiría que haya una pelota de fútbol para cada equipo, porque eso que estén peleando 11 contra 11 por una pelotita, démosle una, y además, ¿por qué siempre con el pie? Si se pudiera agarrar con la mano, sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el fútbol. Vos si querés jugar al fútbol tendrás que adaptarte a lo que es el fútbol. Si uno se quiere casar, se tendrá que adaptar con lo que es el matrimonio en realidad. Si no, por lo menos llamémoslo de otra manera. Lo que pasa es que el matrimonio hoy tiene tanto prestigio que quieren llamar matrimonio a cualquier cosa. Ya dentro de poco no va a faltar uno que dice, yo lo que más quiero en la vida es a mi perro. ¿Por qué no me permiten casarme con mi perro si es lo que yo amo? Es que estamos en otra cosa. Puede ser que uno efectivamente tenga un amor desordenado hacia su can, pero de allí a que eso sea un matrimonio, una familia, hay una distancia enorme. Por más que los legisladores, por más que el Congreso diga, no, nosotros ahora decimos que esto es matrimonio. Es absurdo. Es como también los legisladores digan, bueno, a partir de ahora no existe la ley de gravedad. Derogamos la ley de gravedad. La ley de gravedad es lo que es, ¿no? Independientemente de lo que digan los legisladores. Y el matrimonio es lo que es, independientemente de lo que digan los legisladores. Aunque a veces, efectivamente, llamen matrimonio a cosas, uniones, que no son verdaderamente matrimonio. Entonces, para ayudar a los hombres, con su gracia, Jesucristo elevó el matrimonio a sacramento. O sea, esa misma realidad que Dios creó desde el inicio, que nos cuenta el Génesis, cuando creó a Adán y Eva, esa misma realidad, Jesucristo quiso elevarla a sacramento para ayudar a los contrayentes, a los cónyuges, ayudarlos con su gracia a vivir justamente esas responsabilidades en la familia. Por eso el único matrimonio válido, lo repetimos, entre los católicos es el sacramental. ¿Qué nos dice? Vamos a ir definiendo el matrimonio conforme a lo que nos dice el catecismo en los números 1608, 1614 y siguiente. Por favor, Mónica. El matrimonio es un sacramento que, contraído según las leyes de la Iglesia por el mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado legítimamente con voluntad y libertad, concede la gracia para santificar su unión conyugal y para cumplir bien los deberes matrimoniales, como por ejemplo... Entonces, sacramento, que tiene que ser contraído según las leyes de la Iglesia para los católicos, evidentemente, ¿no? Y justamente es requisito fundamental que sea con el mutuo consentimiento expresado legítimamente, con voluntad y libertad. Bueno, ¿qué ejemplos, por ejemplo? Por ejemplo, la armonía conyugal, la fidelidad del corazón, el control de la concupiscencia, el dominio del carácter, la ayuda y el consuelo mutuo, la educación de los hijos, el sostenimiento del hogar. O sea, que para que el matrimonio sea lícito y válido es necesario que los contrayentes no estén ligados con ninguno de los impedimentos que señalan las leyes de la Iglesia. Esto ya vamos a hablar un poquito ahora de estos impedimentos y vamos a hablar también un poquito de los requisitos para que surja el matrimonio, para que haya matrimonio. Porque si faltan algunos elementos fundamentales, no hay matrimonio. Habrá algo parecido al matrimonio, pero no es verdadero matrimonio.
Para el sacramento de matrimonio se necesita estar en gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Si uno se casa en pecado grave, ¿no se casa? Sí se casa, sí se casa. Pero no recibirá la gracia sacramental del matrimonio. Por eso, antes de casarse, hay que confesarse si uno no está en gracia de Dios. Y además es muy conveniente, no se exige como obligatorio, pero muy conveniente, que los que se van a casar estén confirmados, que hayan recibido al Espíritu Santo. Bueno, hay casos excepcionales en los cuales la Iglesia señala la ausencia del vínculo matrimonial. Es lo que nosotros llamamos las nulidades. Después de un proceso, que además en la Iglesia son 2 procesos, son 2 juicios, tiene que haber 2 sentencias afirmativas, declara que allí nunca existió matrimonio porque hubo un vicio en algo que es fundamental al matrimonio o algún otro inconveniente por lo que no llegó a surgir el vínculo. O sea, la Iglesia no acepta los divorcios, lo que hace es decir aquí no hubo nunca matrimonio, porque existió un vicio o alguna razón que llevó a que ese vínculo no se generara, que no tiene nada que ver con el divorcio, que es romper ese vínculo, cortar ese vínculo. En principio, digamos, para que haya matrimonio, nos dice el Código, para asegurar la validez del matrimonio, basta con que los contrayentes no ignoren que se trata de una sociedad permanente entre el hombre y la mujer para tener hijos, y que el consentimiento sea libre y sincero, manifestado según las fórmulas eclesiásticas establecidas. O sea que tampoco hay que tener grandes conocimientos sobre qué es la esencia o la naturaleza del matrimonio. Basta nomás que sepa que es la unión del hombre y la mujer, que hace falta cierta cooperación sexual y que tiene que estar abierto a la vida. Y vamos a ir muy rápidamente, les voy a enunciar un poquito los llamados caput nullitatis, o sea, los temas por el que un matrimonio no existe, digamos, o hay una apariencia de matrimonio, pero no hay matrimonio verdadero, que efectivamente los cónyuges pueden declarar y que, si se dan las 2 sentencias, la Iglesia manifiesta claramente que efectivamente allí no hubo matrimonio. Entonces, hay algunos que son impedimentos que nacen de ciertas circunstancias. Por ejemplo, el impedimento de edad, 16 años para el varón, 14 para la mujer, esto es dispensable también, algunos son dispensables. El de impotencia, se trata de impotencia, que tiene que ser antecedente y perpetua, para realizar el acto conyugal. Si una persona efectivamente es impotente para hacer el acto conyugal, no puede casarse porque es un elemento básico y fundamental. Podrá crecer en la amistad, compartir muchas cosas, pero la impotencia es un impedimento. Hay otros que nacen de ciertas causas jurídicas, unos impedimentos. Por ejemplo, el vínculo o ligamen, o sea, que ya esté casado. Si uno ya está casado, no puede volver a casarse. Tiene otro culto, se puede pedir dispensa al ordinario y dispensado se puede casar. El impedimento de orden sagrado, si es sacerdote, tiene ese vínculo y no puede casarse. O el impedimento de voto, ha hecho un voto público perpetuo, entonces ese impedimento tampoco permite casarse. Hay otros impedimentos que nacen de delitos, por ejemplo el rapto. Un varón no puede casarse con la mujer raptada, salvo que haya sido devuelta a su lugar de origen, haya pasado un tiempo y bueno. Pero en principio el matrimonio con una mujer raptada es nulo. O el impedimento de crimen, si un varón mata al marido de la mujer para casarse, el matrimonio es nulo. O la mujer mata, digamos, a la otra mujer para casarse con el marido, también ese matrimonio es nulo. Hay otros impedimentos que son del parentesco. La consanguinidad en línea recta, no puede casarse el padre con el hijo, ni el hijo con el abuelo, si es consanguinidad. Si es afinidad, hasta el 2º grado, esto tendrían que estudiarlo un poco si les interesa, da para todo un año de la carrera de Derecho Canónico, y esto lo vamos a decir en 5 minutos, ¿no? Pero por lo menos despertamos la inquietud. Por afinidad también es un impedimento, hasta 2º grado, en caso de primos hermanos también es dispensable, pidiéndole al obispo, ¿no? O de parentesco legal, por ejemplo, que es casarse con la hija de la persona yo me casé por segundas nupcias, por ejemplo, y tiene una hija, o sea, hay un parentesco legal, digamos legal, porque es hija de la que es mi mujer o hijo del marido, ¿no? Bueno. Bien, después otras, nulidades por vicio del consentimiento, nulidad por carecer uso de razón, importantísimo, o porque se tiene un defecto grave en la discreción del juicio,
porque no se alcanza a entender un defecto grave. O incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Hay personas que son totalmente incapaces de asumir las obligaciones que supone un matrimonio. Si eso se demuestra, después, efectivamente, se declarará nulidad porque esta persona es incapaz de asumir esas... Bien. La ignorancia de las propiedades esenciales, o sea, no sabía que confundió el matrimonio con la compraventa o la locación, y no sabía que el matrimonio, no sé, era indispensable el tema del trato marital, sexual, ¿no? Bueno, un elemento fundamental del matrimonio, ignorancia. O un error acerca de la persona, yo me quería casar con ella, pero me casé con la melliza, con la gemela, me equivoqué de persona, es nulo. O error acerca de las cualidades de la persona, eso está vinculado con el dolo. Cuando efectivamente uno cree que se casa una persona y esa persona es creyó que era bárbaro y resulta que es narcotraficante, violador, se dedica como negocio a la trata de blancas, o sea, un desastre, ¿no? O sea, uno creyó que se casaba una persona y resulta que habitualmente está ligado con el dolo, que quiere decir esa intención de querer engañar a otra persona para que se case conmigo, que también es un requisito de nulidad. Dolo provocado para obtener el consentimiento. El error determinante acerca de la unidad, indisolubilidad o dignidad sacramental del matrimonio. O sea, una persona que se casa pero no quiere tener hijos, o se casa y no quiere ser fiel. Evidentemente, eso no se casó, porque para casarse hace falta querer ser fiel, hace falta, después si tiene, en fin, debilidades, pero rechazar de plano los hijos o la fidelidad conyugal es un error fundamental. La simulación, uno en realidad no quiere casarse, lo que quiere es conseguir un pasaporte. Entonces se casa para conseguir un pasaporte. Entonces, evidentemente, eso no hay matrimonio, ahí es otra cosa, es una simulación. Bueno. Y nulidades por defecto de forma también, cuando efectivamente no se casan ante el párroco, es el párroco el que es el ordinario para el matrimonio. Si viene un sacerdote cualquiera no tiene una delegación, por ejemplo, en fin, puede haber defectos de forma, o puede haber vicios en el mandato, en fin. Lo dejamos ahí. El que quiera profundizar un poquito, en internet, por ejemplo, hay muchísima bibliografía sobre lo que son las nulidades matrimoniales, pero por lo menos dejamos esbozado el tema. Vamos a hablar del divorcio. Que el divorcio sea un mal, creo que estamos todos de acuerdo, no creo que haya nadie que diga que el divorcio es un bien para la sociedad, que realmente contribuye al crecimiento de la familia. No, es un mal para todos, para la mujer, para los hijos, para la sociedad. No hace falta demostrar que el divorcio engendra divorcio. Tampoco hace falta demostrar que hoy por hoy se ha devaluado el matrimonio. Y el matrimonio civil, hoy por ejemplo, es muy poco lo que ampara. Ya no hablamos del matrimonio sacramental, del matrimonio civil. ¿Cuáles son los bienes que tutela el matrimonio civil? Hoy tienen razón aquellos que dicen, ¿para qué me voy a casar si esta formalidad no me ayuda en nada? Porque el matrimonio civil hoy por hoy ha dejado temas muy importantes. En la Argentina, por ejemplo, hay un artículo que prohíbe que los cónyuges se casen indisolublemente. O sea, el divorcio ha pasado a ser una cuestión de orden público. Se tutela el divorcio como se tutela el salario de un obrero, ¿no? Diciendo que no se pueden hacer pactos de indisolubilidad y que si efectivamente ellos decidieran que su matrimonio es indisoluble, después no lo podrían, digamos, ejecutar. O sea, el matrimonio dura, según la legislación, mientras quiera una de las partes. Porque si una parte incluso pide el divorcio, pide la separación, y el otro reconviene por divorcio, el juez en la Argentina está obligado a sancionar el divorcio. Bueno, muy bien. Generalizando un poco, podemos decir que el hombre posmoderno es un hombre light y por eso también hoy por hoy tampoco quiere casarse, no quiere comprometerse. Léeme, por favor, Mónica, esta... Perdón. La Iglesia... La Iglesia acepta la separación de los esposos para casos graves, pero no pueden volver a casarse mientras viva el otro cónyuge, porque el vínculo matrimonial permanece hasta la muerte de uno de los dos. Si lo hicieran, no pueden acercarse a la Sagrada Comunión. Ellos mismos se autoexcluyen. Un caso extraordinario, podrán acercarse a comulgar si, evitando el escándalo y recibida la absolución sacramental, se comprometen a vivir en plena continencia. Bueno, porque efectivamente, si hay casos graves, si hay casos que es imposible la convivencia o una persona ha faltado a su fidelidad, por ejemplo, bueno, puede haber separación. La Iglesia admite la separación. Lo que no admite es la ruptura del vínculo. Aquellas personas tienen que vivir como solteras. Y si hubiera una nueva unión, si se juntaran, si hubieran concubinato,
la Iglesia se ha pronunciado muchísimas veces, que al estar en esa situación, y mientras estén en esa situación no podrán comulgar, ¿no? Ni recibir la absolución, porque están en un continuo pecado, digamos, viviendo ese concubinato. Con una excepción que es bastante extraordinaria, ya les decía, que es que mientras no causen escándalo, y si efectivamente se comprometen a vivir como hermanos, y han recibido la absolución sacramental, pueden llegar a recibir la Eucaristía. Casos bastante extraordinarios que ya también el párroco o el sacerdote verá y hablará con aquellas personas. Hoy por hoy, esta es una realidad, muchos matrimonios que se separan se salvarían si hubieran luchado un poco más. Hoy pareciera, quizá me equivoco, pero pareciera que hay mucha menos tolerancia, mucho menos aguante, mucha menos paciencia, ¿no? Qué importante que es fomentar el diálogo, ¿no? Y los problemas, ya lo veremos en este programa si nos da tiempo, si no, continuaremos en el programa siguiente. Los problemas siempre existen. O sea, no existe un matrimonio que no tenga problemas. Pero los problemas están para solucionarlos, y para tratar de crecer con ellos. Hoy por hoy parece que también el divorcio ha llevado esta costumbre tan generalizada que muchas veces ante el primer problema ya se terminan separando. Que muchos, si lo hubieran peleado, si hubieran dialogado, si se hubieran esforzado, hubieran salvado su matrimonio. Por eso también este tema, qué importante, ¿no? El noviazgo, del cual hemos hablado largo y parejo en otros programas, es un tema importantísimo para que efectivamente el matrimonio esté muy bien fundamentado. Un buen noviazgo ayudará seguramente, o tiene muchísimas más posibilidades de perdurar el matrimonio que un mal noviazgo, un pésimo noviazgo, ¿no? El adulterio es uno de los pecados más execrables. Se comete cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establece una relación sexual, aunque sea ocasional, con un tercero. Es una falta grave, incluso desde el mismo momento que lo desee, porque, como nos dijo Jesucristo, Mónica, quien mira a una mujer con deseos deshonestos ya ha cometido adulterio en su corazón. Sé que el adulterio, cuando hay infidelidad, cuando se pone a alguien por encima del propio consorte. Los pasos del adulterio pueden ser estos. Te voy a agradecer, Mónica, también que lo leas. Un marido absorbido por su trabajo, su mujer se siente sola, ella se encuentra con un hombre que resulta amable y atento, se deja llevar con la imaginación lo que sería un matrimonio con este segundo hombre, o una circunstancia ocasional y un beso furtivo con este segundo hombre. Y sigue. Necesidad de repetir este momento, después el adulterio, una familia deshecha y puede ser la condenación eterna. El sentimentalismo suele ser una de las causas por la que una persona buena puede llegar al adulterio. O sea que es importantísimo que las personas casadas cuiden el corazón. Hablamos muchísimo en su momento sobre el flirteo, ¿no? Como esa galantería, y es algo que en los casados no debería existir jamás. O sea, en noviazgo, bueno, muy bien, quizá querer conquistar a alguna persona, lógicamente, una vez decidida, yo no tomo cierto compromiso, pero una vez casado, digamos, el corazón hay que cuidarlo. Y los afectos hay que cuidarlos. No puede decir, no, es que se enamoró. Sí, pero vos tenías tu corazón ya reservado, ya lo tenías comprometido, tenés que cuidarlo. No podés tener el corazón en la mano ofreciéndolo a ver quién lo quiere, porque efectivamente es muy fácil enamorarse de otra persona, ¿no? Bueno, algunas sugerencias entonces para estar enamorados, Mónica. Es enorme la importancia de los pequeños detalles. Es necesario mantener la admiración sobre la otra persona. La comunicación es una pieza clave. No hay fidelidad sin amor y no hay amor sin renuncias. Es fundamental el respeto mutuo de palabra y de obra. La mujer con su coquetería es una artista para seducir al hombre, pero esto no basta para un amor auténtico. Muy bien. Y algunas sugerencias para evitar el divorcio, las leo yo. Cultivar el amor. O sea que el amor es como un fuego, que hay que estar continuamente echando troncos, echando ramas, aunque sea hojitas, digamos, pero si no, el fuego se apaga. El amor es como una flor, como una planta, y hay que estar regándola también y cuidándola, porque si no, también se seca. La vida sacramental es muy importante. Hay dos personas que con frecuencia acuden al sacramento de la penitencia y de la reconciliación para pedirle perdón a Dios, reciben con frecuencia también la Eucaristía. Evidentemente es una preparación extraordinaria para afrontar las dificultades que se presentan en la vida conyugal. Respetar las diferencias entre hombre y mujer, o sea, ese es un tema importantísimo.
No puede pretender el marido que la mujer funcione como y razone las cosas como un hombre, ni puede pretender la mujer que el marido tenga la sensibilidad femenina, porque son distintos. Qué importante que es superar la rutina, o sea, que la rutina mata el amor. Entonces, ambos están llamados a poner alma, vida y corazón, poner alegría y poner inteligencia para que efectivamente no se aburran. Entonces, que poder salir, y no pasa por la plata, porque es un tema de ser creativo, pasa por el amor. Les decía, evitar imprudencias afectivas y aventuras, ¿no? Evitar ambientes frívolos que también pueden contagiar. Hablar, dialogar, fundamental. Ya en el próximo programa, ahora nos quedan pocos minutos, de esto vamos a hablar bastante, pero qué importante que es fomentar el diálogo, la conversación, la charla, compartir, fundamental. Buscar ayuda y orientación en caso de dificultades, orientación espiritual, sacerdotal, por ejemplo, si hay algunos problemas familiares, la ayuda médica, que todo pudiera ser, e incluso también de un mediador. Ya vamos a hablar de ese tema también, ¿no? A veces cuando ya se ha bajado la cortina, cuando digamos ya no hay diálogo, cuando hay indiferencia total, cuando ya no se hablan, quizás la búsqueda de un tercero imparcial que los conozca o no los conozca, pero que los ayude, puede ser de suma utilidad. Bueno, estos temas ya los vamos a ver para la próxima vez porque es la hora, ¿no? Pero sabemos que el amor se consolida con detalles pequeños, que exige justamente respeto, ternura, delicadeza, que las manifestaciones de amor no paren en el noviazgo, sino que deben continuar en el matrimonio. En fin, pero de estos temas ya hablaremos el próximo programa, que los invitamos a escucharnos. Son temas muy interesantes para pensar, para meditar, para reflexionar, para que efectivamente ese fuego con el que llegaron marido y mujer al altar no se apague, sino que madure y esa maduración lleve a una felicidad cada día mayor. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Quienes quieran encontrar esta información también la pueden ver en www.oracionesydevociones.info. Allí está todo este curso de Teología para Todos y allí también están estos contenidos, estos textos que ustedes pueden leer con mayor detenimiento. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.